del desarrollo personal. Lo que me interesa estar dentro de la institución es para poder desarrollarme y por lo tanto si la institución me da posibilidad de desarrollo, yo me quedo. Si la institución de al lado me da más posibilidad de desarrollo, yo me voy de inmediato. Y es por eso que también los jóvenes circulan entre lugares de trabajo con 1 año, 2 años, 3 años y muchas veces no más que eso. Una tercera mecanismo, decía yo, para integración social en la familia, y la he tachado ahí, y al lado he puesto sexualidad, porque ya también ahí hay un dato no menor. ¿Cuántos jóvenes hoy en día están construyendo familia en el concepto clásico de familia con hombre, mujer, que tienen hijos, que se casan y que se casan a través de, no solo por el civil, sino que por la tradición chilena, por la iglesia? Hoy en día eso ya no es tampoco así. Es decir, desde luego hay mucho menos matrimonio, pero también cada vez es más tarde, y cada vez más tarde incluso también todo lo que es el proceso de natalidad. En las generaciones que son más antiguas, pensar en casarse pasados los 30, la cantidad de bromas que uno recibía en términos de se te va quedando el tren, ya te quedaste abajo, era habitual, digamos. Hoy en día pensar en una persona que se casa a los 21, a los 22 años, no es una cosa habitual. Por lo general se convive un tiempo también previo. Pensar antes en tener hijos pasados los 30 años era también una cosa bastante inconcebible. Hoy en día no se espera tener hijos antes de los 30 años. También la esperanza de vida ha cambiado. Antes vivíamos en un país que uno jubilaba a los 60, 65 años y se moría a los 66. Hoy en día estamos en un país que uno puede vivir hasta los 82 años como esperanza de vida, como es casi una práctica ya más normal dentro del país. Entonces, aquí estamos hablando de un segundo tema que es importante considerar cuando uno entra al tema sobre juventud. ¿Desde dónde construyo el discurso? ¿Lo construyo desde la sociedad y sus mecanismos de integración? ¿O lo construyo desde abajo, y lo construyo desde adentro, desde los jóvenes, y cómo ellos construyen la subjetividad que hay detrás de la ocasión, del trabajo o de la vida sexual? Una tercera cosa, uno no puede dejar de reconocer también de que cuando uno está hablando de juventud se puede encontrar con un conjunto de elementos que lo están rodeando a él y que de alguna forma él tiene que apropiarse de ellos. Y estoy usando el concepto de apropiación, que por lo demás el concepto que en gran medida está también en el texto, que es un concepto que dice relación al hecho de hacer mío algo, pero al hacer mío eso, obviamente lo voy convirtiendo en algo propio, que puede ser distinto a lo que está construyendo una persona al lado de uno. Es decir, estoy ahí principalmente, si uno lo quiere mirar de un punto de vista más profundo, más sociológico, es el tema de los diálogos de voces sociales en Bakhtin. ¿Cómo construyo detrás de un proceso de apropiación algo que es un conjunto de voces que están conversando? ¿Con qué se está encontrando el joven? Se está encontrando principalmente con una sociedad de consumo, donde hoy en día, a diferencia, como lo decía hace un rato atrás, ya no es el trabajo el elemento que va configurando la identidad individual, la identidad colectiva de la persona. Los obreros de tal empresa, era la forma en que uno iba construyendo la identidad. Recuérdense además que no solo era una cosa discursiva, sino que había incluso una cosa física. Los obreros de tal empresa vivían en tal población que era muchas veces construida por la misma población. Hoy en día el elemento diferenciador ya no lo constituye eso, sino lo que lo constituye principalmente cuál es el nivel de consumo, el tipo de consumo que estoy haciendo. Y no solo el consumo material, sino que también el consumo simbólico. Hoy es mucho más fácil diferenciar entre grupos juveniles en función de su consumo musical que de su adscripción política. Si uno mira a jóvenes
y la forma en que se visten muchas veces tienen que ver con ese tipo de adscripciones. No tanto a esa cosa que uno podía mirar hasta los años 70, y uno miraba en los 70 y decía, mirando solamente a un hombre y mirándole los bigotes de ese hombre, uno podía decir, este es de la Unidad Popular y este no es de la Unidad Popular. Eso, los que tienen historia detrás de esto se recordarán que así. Pero no es solo eso, si el poncho, todo ese tipo de cosas. Hoy son otro tipo de adscripciones, pero no es solo la adscripción, sino que la construcción de identidad que se está provocando con ello. Una segunda cosa con la cual el joven, y todos tenemos que lidiar, es con los medios de comunicación, con la tenencia en este momento de una cantidad enorme de aparatos que nos están ayudando. Pero la verdad es que los jóvenes, cuando empiezan a trabajar con ellos y lo hacen una cosa cotidiana en su vida, están cambiando también con ellos muchas veces cómo se maneja el tiempo y cómo se maneja el espacio. Y eso pareciera ser que no nos damos cuenta. Los jóvenes no se dan cuenta porque lo han tenido siempre. Los adultos no nos damos cuenta porque todavía no manejamos muchas veces los medios como lo utilizan los jóvenes. Pero permítanme, casi anecdóticamente, contar lo siguiente. Si yo quería encontrarme con un compañero mío de curso, una vez que hayan terminado las clases, yo tenía que ponerme de acuerdo con él cara a cara. Prácticamente en Chile no habían muchos teléfonos. Es decir, era una cosa inusual tener teléfono en la casa. Es decir, era un acontecimiento social, es decir, están colocando el teléfono en la casa de la persona tanto, digamos. Porque era una cosa aparatosa, porque venían con un cable que lo había que tirarlo y todo lo demás. Y era además una señal de estatus, es decir, tener teléfono. Uno iba a hablar por teléfono a la casa de la persona tanto, digamos. También fue así durante una época el ver televisión. Iba uno a ver televisión a otra casa, digamos. Cuando uno se ponía de acuerdo cara a cara con alguien, por lo tanto, encontrémoslo a tal hora, en tal lugar, si uno no llegaba a la hora, o no iba a llegar a la hora porque se retrasaba en la casa, no tenía ninguna posibilidad de avisarle a esa persona, aunque tuviera teléfono en la casa, pero ya haya salido, para decirle, ¿sabes qué? Voy atrasado. No me esperes ahí, ándate a tal lugar y yo te encuentro allá. Eso que hoy en día es una cosa cotidiana, no era así en esa época. Y por lo tanto, la forma en que se maneja los espacios, cómo se manejan los tiempos, es absolutamente distinta. Es decir, uno sale muchas veces sin saber con exactitud dónde se va a encontrar con la otra persona, porque en el camino la llama. Y cuando la llama en el camino, la otra persona le dice, mira, voy atrasado, ándate a tal lugar, o déjame que voy a pasar a tal parte. Todo eso se puede arreglar, mientras antes, uno, una vez acordado algo, si no lo respetaba, al día siguiente ya tenés que estar dando explicaciones cuando se encontrara cara a cara nuevamente con la persona. Obviamente que es un cambio tremendo cómo estamos viviendo esta situación con los medios. Un tercer campo, en un campo en el cual Mario ha estado trabajando ya un tiempo, es que vivimos en un tipo de sociedad que está viviendo cambios acelerados, que son cambios culturales, y que dentro de esos cambios culturales, uno de los cambios importantes que se empiezan a producir son los cambios de carácter valórico. Y los jóvenes empiezan a tener un conjunto de valores que el mundo adulto no los tiene todavía 100% asumido. Empiezan los jóvenes a tener aceptaciones a cosas que hace pocos años atrás eran incomprensibles todavía dentro del país. La aceptación del divorcio. Chile era uno de los países del mundo en que no existía sistema de separación. La aceptación del uso de la píldora el día después, etc. Por lo tanto, cuando aquí uno nuevamente se encuentra con lo que se decía hace un rato atrás, la juventud como laboratorio de cambio. Y es quizás en este espacio donde uno puede visualizar con más fuerza esta situación. Porque cuando uno empieza a estudiar los valores en los jóvenes, ve que efectivamente los jóvenes han cambiado, pero no han cambiado a espaldas de sus padres,
sino que han cambiado con sus padres. Puede ser que vayan más rápido, puede ser que tengan aceptaciones mayores en algunos campos, pero la verdad es que la mayor parte de ellos están cambiando junto con sus padres. El proceso de la eutanasia, los procesos que están implicando cambios valóricos, puede ser que los jóvenes en una escala de 1 a 10 estén aceptándolo en 8, pero los padres ya lo están aceptando en 5, y hace una década atrás no lo aceptaban por ningún motivo. Por lo tanto, hay un cambio. Cuando a los jóvenes se les pregunta muchas veces, ¿cuán diferente eres tú a tus padres? La verdad es que la mayor parte de los jóvenes reconocen que no son tan diferentes a sus padres. Reconocen sí que tienen elementos de individualismo distinto, de búsqueda del éxito distinto, de vivir más el presente, pero son las mismas cosas que en gran medida uno podía encontrar en otra generación en relación a sus propios padres. Por lo tanto, aquí tenemos también una forma también de consideración importante para poder cómo trabajar. Si quieren, ya que llegó Jaime, puedo parar. Y como podemos, como se llama, tener un momento de conversación y no entrar a los otros dos temas que yo encuentro que son importantes y relevantes de poder, como se llama, investigar en particular dentro de la realidad chilena. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Le agradecemos con un aplauso al rector.